Bueno, muchas gracias. Sinceramente es un honor para mí poder participar. El doctor Torre desde Buenos Aires me pidió que participara y colaborara con ustedes y sinceramente es un honor, no solamente porque es un país hermano a la República Argentina, sino que seguramente los alumnos que están escuchando o participando o verán esta clase, generalmente están muy preocupados por la seguridad ciudadana, la investigación de delitos, motivo por el cual yo en este caso tengo una doble finalidad porque soy un comisario general retirado de la Policía de Mendoza, motivo por el cual, que es el máximo grado dentro de la policía de Mendoza. Mendoza es una provincia de la República Argentina. Tengo el máximo grado, llegué al máximo grado, ya estoy retirado, pero a su vez la policía me permitió tener un desfile, digamos, académico, que no voy a contar porque ya algunas cosas han dicho, pero verdaderamente estoy muy compenetrado en lo que ha sido el tema de investigación criminal desde lo práctico como policía y desde lo teórico. Ante un delito grave, especialmente, hay un proceso de investigación criminal. Y este proceso tiene que ser algo muy metódico, con protocolos específicos, y obviamente estos protocolos tienen que ser adecuados al tipo de delito. No es lo mismo investigar un homicidio culposo. Culposo en la República Argentina es, por ejemplo, un accidente de tránsito grave, un homicidio culposo, que un homicidio doloso, o sea, cuando hay dolo. Aquellos que son abogados o están estudiando derecho saben de lo que estoy hablando. Cuando es culposo o cuando es doloso. Generalmente, este proceso de investigación criminal se tiene que adecuar al tipo de delito. No es lo mismo investigar un femicidio que investigar una persona que ha ingresado a un domicilio o a una casa o a un campo con fines de robar y por evitar que sea reconocido, mata a una persona. Por eso tiene que haber procesos que se administran desde lo legal y policial para cada caso específico. Vamos a ver brevemente, y este material yo se lo voy a mandar a las autoridades que me han invitado para que ustedes tengan, como también les voy a mandar otro material, soporte que va más allá quizá de lo que estamos explicando ahora. Vamos a ver este proceso de investigación criminal, algo de criminología, de criminalística y también le voy a agregar algo de medicina legal porque los tres ámbitos tienen que ver todos en esta investigación. Entonces, ante la aparición de un delito, y especialmente un delito grave, se inicia un proceso de investigación criminal. En algunos lugares trabaja nada más que la policía, en otros lugares trabaja la policía en conjunto con las áreas judiciales, y esto tiene que ver especialmente con la legislación de fondo que tenga cada país y con la legislación procesal que tenga cada país. En la República Argentina, por ejemplo, tenemos el Código Penal, es una legislación de fondo, es la misma en todo el país, y cada provincia tiene un código procesal, o sea, un código de procedimientos diferente, motivo por el cual esto es un poco como vemos a veces en las películas de Estados Unidos, no es lo mismo en la investigación criminal en una provincia determinada que en la provincia de Mendoza donde yo vivo. Por eso ustedes lo adecuarán al lugar específico donde ustedes trabajan. ¿Qué es lo que busca este proceso de investigación criminal? Busca la verdad. Y esto que parece tan fácil colocado en una filmina, verdaderamente es muy difícil. No vamos a hablar de la verdad filosófica porque podríamos estar días hablando y no soy un profesor de filosofía, pero desde el punto de vista de la investigación, la verdad es encontrar qué sucedió. Y esto tiene que ver con un proceso mental, lógico, intelectual, o sea, vendría a ser como vemos en la película donde aparecía el Kojak,
Yo sé que los jóvenes no se acordarán de Kojak, pero Kojak era un investigador, digamos, de ciencia ficción, donde aparecía siempre con un caramelo en la boca y con donde observaba, ¿cierto? Era un policía que observaba y hacía un proceso mental, lógico, intelectual de cómo habían sucedido los hechos. Y esto tiene que ser así, porque el investigador de hechos policiales trabaja mucho con este proceso mental lógico intelectual. Y a eso le tiene que sumar lo que vamos a ver ahora, que es la criminología, la criminalística y también la medicina legal o medicina forense, según a donde ustedes se encuentran, tiene distintos nombres. Este análisis es muy importante y es un análisis, ¿por qué lógico intelectual? Porque lo hace uno adentro de cada cerebro. Pero es importante, y esto, si hay policías que están viendo esta charla o la van a ver después, que todo tiene que ver con todo. O sea, no porque uno tenga mucha experiencia, no debe dejar de escuchar al policía nuevo que quizás trae un dato, o el policía nuevo que sabe interpretar un graffiti, o el policía nuevo que está actualizado con la tecnología. Entonces, este proceso lógico intelectual puede ser de, de lo pequeño a lo grande o a viceversa. O sea, podemos ir recolectando indicios o pruebas de a poco o encontrarnos directamente con el cuerpo del delito y vamos hacia atrás. Esto puede ser así, pero siempre hay un proceso lógico-intelectual que es de laboratorio del cerebro de uno y que seguramente después se traslada a la oficina y se sigue trabajando con las distintas áreas que vamos a ver ahora. En esta investigación criminal hay distintas preguntas que uno siempre se hace. El quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Todas estas preguntas se deben trabajar en la investigación criminal. La diferencia es quiénes o qué áreas se hacen estas preguntas. El área de la criminología se pregunta el por qué. ¿Por qué el delincuente cometió el delito? Fue un hecho casual, o sea, él entró a robar nada más que las joyas o el dinero de la casa y se encontró con que justamente estaba la empleada y la tuvo que matar. Entonces en la Argentina esto sería un homicidio criminis causa, o sea, mató a alguien para no ser delatado o porque iba a llamar a la policía. Bueno, ¿o por qué? O mató por una cuestión sexual o mató por una cuestión ideológica. Bueno, el ámbito de la criminología se hace esta pregunta, el por qué. Y la criminalística y la medicina legal participan en el quién, cómo, cuándo y dónde. Pero lo importante de esto es interpretar que no son problemas estancos, se cruzan, deben trabajar en conjunto. Es importante que el policía, el investigador, trabaje mano a mano con el área legal, con el área de criminalística, con el área de laboratorio, con el médico forense, o sea, todos trabajan en conjunto. A los hechos muy graves, obviamente tendrá que ir el médico forense también, porque no es lo mismo trasladar el cadáver a que el médico forense observe cómo ha quedado el cadáver. El cadáver verdaderamente nos habla, la escena del crimen nos habla. También tenemos que interpretar y ver, esta era la escena del crimen primaria, secundaria, terciaria. ¿Por qué? Fue la escena del crimen donde se produjeron los hechos, fue la escena del crimen donde se trasladó el cuerpo, fue una escena del crimen armada, porque actualmente uno puede aprender mucho de estos temas simplemente en Internet. A veces no hace falta ir a las universidades y uno puede aprender cómo se puede fabricar una escena del crimen. Entonces, la criminología se pregunta el por qué. Es una, es una disciplina científica, interdisciplinaria. Bueno, acá hay una definición, yo no la voy a leer, pero lo importante es que la criminología es algo más nuevo, ¿cierto? Algo que verdaderamente, si bien viene desde la época del Lombroso, pero verdaderamente se ha perfeccionado en los últimos
años, y esto tiene que ver mucho con el aporte tecnológico de la investigación criminal. Bien, ¿por qué? Porque también en la criminología participan médicos, también en la criminología participan psiquiatras, también participan psicólogos y obviamente también participan los policías, especialmente los policías investigadores. La criminalística, que es una disciplina conformada por un conjunto de ciencias, arte, lo voy a leer porque es de mi mentor, el doctor Raúl Torre, dice que la criminalística es una disciplina conformada por conjunto de ciencias, artes, técnicas aplicadas a la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos. La criminalística obviamente es la que va a levantar indicios y pruebas. Hay mucha diferencia entre los indicios, porque un indicio es algo que verdaderamente nos puede llevar a una prueba. Y una prueba es cuando verdaderamente este indicio puede ingresar al, digamos, al expediente judicial. Algo, le doy un caso muy simple que me pasó a mí una vez. Fuimos a una persona que la habían matado, ¿cierto? Encontramos un cuerpo y estaba ensangrentado, con las manos ensangrentadas y demás. Y cuando nosotros vino la policía científica o la policía criminalística, según el nombre que se tenga, se determinó que la sangre que tenía en las manos no era sangre humana. Todos pensábamos que era sangre humana. No, era una persona que momentos antes había participado de un carneo de un animal, de un cerdo, y tenía sus manos ensangrentadas. Entonces, muchas veces hay indicios que no llegan a ser pruebas, porque no, nosotros pensábamos que eso era parte de la sangre de otro ser humano y no era así. Entonces, la criminalística es la que va a recolectar todos estos indicios que se van a transformar en pruebas y que tienen que llevar toda una cadena de custodia. Esto es muy importante porque esto tiene que ver con los códigos procesales que existan en cada provincia, países o según donde nosotros trabajemos. La custodia de la prueba es fundamental, no solamente porque tiene que haber un protocolo, porque hay pruebas que se vencen, porque son pruebas biológicas. Imagínense que si nosotros recolectamos un bulbo de cabello o una parte de la piel o un diente para llevar al laboratorio, deberá tener una custodia para que esa prueba no se eche a perder, porque el ADN tiene un tiempo determinado. Bueno, también existe un protocolo para pruebas, por ejemplo, cuando uno secuestra una notebook o secuestra un celular, imaginemos que estamos investigando un caso de pedofilia, entonces vamos a secuestrar notebook o vamos a secuestrar celulares. Bueno, también tiene que haber un protocolo de cómo estas pruebas se secuestran, los testigos que sean necesarios, cómo las empaquetamos, cómo las mandamos, bueno, etcétera, etcétera. Y finalmente, la medicina legal o la medicina forense, yo voy a leerlo acá así, que es un conjunto de conocimientos médicos que tienen por objeto auxiliar a las autoridades judiciales a resolver problemas del orden penal, civil y laboral. Entonces, la criminología, ¿por qué? La criminalística y la medicina legal, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todos tienen que trabajar en conjunto. No puede ser que trabaje nada más que el criminalístico o el criminólogo o el médico forense. Todos tienen que trabajar en conjunto y estar conectados. Cuanto más grave sea el hecho, mayor conexión tiene que haber. Y esto tiene que ver también mucho con los celos policiales, los celos judiciales, quién habla primero con la prensa, y esto también lo verán en las películas, pero realmente sucede. Bueno, tiene que estar todo interconectado, tienen que ser equipos interdisciplinarios y lo que buscamos, acuérdense, es la verdad en el expediente judicial. Vamos a ver algunos casos paradigmáticos, obviamente, donde trabajó la criminología, la criminalística y la medicina legal. Todos conocerán los casos de Jack el Destripador, no los voy a repetir, pero ustedes saben que esto sucedió en una zona específica de Inglaterra, allá por 1888 en Whitechapel, y que verdaderamente aparecían mujeres, aparentemente mujeres que se dedicaban a la prostitución. Era un barrio muy pobre, un barrio donde había muchos inmigrantes y donde verdaderamente
se dieron los primeros pasos donde se trabajó con la criminología, la criminalística y la medicina legal. Hay que adecuarse al año en que estamos hablando, 1888. O sea, no había la tecnología que existe ahora, obviamente, y sí trabajó muy bien la medicina legal porque los médicos forenses trabajaron sobre los cuerpos. Entonces, la criminología de aquella época buscaba los patrones de actuación. ¿Por qué? ¿Por qué atacaba a mujeres? ¿Por qué atacaba verdaderamente a personas que se dedicaban aparentemente a la prostitución? ¿Por qué las atacaba en la vía pública? ¿Por qué trataba de cercenar los órganos sexuales de las mujeres? ¿Cómo lo hacía? Bien, entonces ese por qué derivaba en quiénes podían ser los sospechosos. Se investigaron 250, 300 sospechosos y verdaderamente, más allá de que se sigue investigando, porque el caso sigue abierto aunque ustedes no crean, nunca se encontró realmente a Jack el Destripador. Bien, la criminalística trabajó en aquella época levantando huellas, no huellas decadactilares, sino que huellas en la zona del lugar, se hicieron dibujos de la zona, hubo inscripciones en algunas paredes que decía, por ejemplo, que los judíos no tenían nada que ver, entonces todo eso se relevó y eran los albores de la criminalística. La que más trabajó, como les decía, es la medicina legal. Nunca se descubrió quién fue el autor, nunca se descubrió la verdad y seguramente nunca se va a descubrir. Pero verdaderamente este fue uno de los primeros casos, por la magnitud que tomó, donde trabajó la criminología, la criminalística y la medicina legal. Otro caso muy conocido, por ejemplo, el famoso caso del asesino del Zodíaco, y acá sí ya estamos hablando de 1968, 1969, donde el asesino del Zodíaco en el oeste de Estados Unidos atacaba a parejas, especialmente de personas, pero este caso, la criminología, lo difícil era que tenía distintos patrones de actuación. O sea, nunca se supo verdaderamente por qué actuaba así. Y era un asesino que en algunos casos atacaba a parejas que estaban en autos en lugares oscuros, manteniendo quizás algún tipo de relación íntima. En otros casos perseguía a mujeres, especialmente que iban en automóviles en lugares oscuros. Pero también apareció vestido, ¿cierto? Como una capucha con un signo especial y mató en algunos casos con armas de fuego y también utilizó cuchillos. O sea que fue un caso muy extraño. ¿Qué se determinó verdaderamente criminológicamente? Que era una persona que tenía un elevado conocimiento de códigos, o sea, conocía codificaciones, por eso mandaba códigos a los diarios. Este que ustedes ven a la izquierda de la pantalla es uno de los códigos que él mandaba y firmaba con un círculo, con una cruz y que para algunos parecería ser como que era la mira de un arma. Para otros tenía un sentido de tipo religioso. El asesino del Zodíaco nunca fue encontrado, más allá que si uno ingresa a internet hay investigaciones posteriores que dicen que podría tratarse de un militar de Estados Unidos que trabajaba en la parte de descifrar y realizar códigos, digamos, estos códigos que él mandaba y decía que había actuado. O sea, la criminología analizaron las cartas, como dice acá, analizaron los escritos, la caligrafía, porque también escribía, y trataron de preguntarse por qué realizaba estos tipos de acciones. La criminalística, obviamente, en esa época ya estaba mucho más avanzada y trató de recolectar todas las pruebas posibles, especialmente de huellas de automóviles, recolectaron huellas de botas y por eso se determina que una de las botas podría ser también de tipo militar y podría tratarse de un militar de Estados Unidos, y la medicina legal trabajó sobre los cuerpos encontrados, las heridas graves que le provocó. Hay un caso de una víctima que sobrevivió a uno de los hechos y motivos por el cual se pueden hacer identikit
a mano alzada, se hacían en esa época, no como los robóticos quizá que se hacen ahora, que trataron de identificar. Pero fue uno de los casos emblemáticos donde verdaderamente la criminología, la criminalística y la medicina legal trabajaron en conjunto, y si bien no pudieron encontrar al autor del hecho en esa época, hay verdaderamente casi seguro de quién se trataba, porque esta persona en estos códigos que él mandaba, que trabajaron mucho la policía, trabajaron gente que se dedica a esto, y increíblemente un profesor universitario con su esposa fueron los primeros que descifraron estos códigos, y últimamente se pudo descifrar el nombre de esta persona y coincide con quién sería en las cosas que él mandaba en las cartas. Estos códigos están hechos a propósito, se hacen sustitución de letras, y hay muchas palabras que tienen faltas ortográficas de exprofeso, justamente para que sea todavía más difícil encontrar los mensajes que hacía el asesino del Zodíaco. Según él, mató a muchas personas, pero se cree que mató aproximadamente entre 5 y 7 personas. Este es un caso paradigmático de la República Argentina, porque también nosotros, como nos gusta ser campeones en el fútbol, también nos gusta tener casos paradigmáticos, como el caso de Gilla Murano. Gilla Murano es un caso que sucedió en la República Argentina, una mujer que tenía un nivel económico muy bueno, pero que invitaba a sus amigas y les daba té. No se sabe exactamente si colocaba veneno en el té o colocaba veneno en las masitas que convidaba. ¿Y por qué hacía esto? ¿Por qué? Porque ella recibía dinero y hacía como una mesa de dinero y les decía que le iba a dar mayor porcentaje que lo que daba los bancos. Fue una época en la Argentina donde había lo que se llamaba la bicicleta financiera, que significa colocar dinero por un día, por una semana, por 30 días, y había mucha inflación, entonces ella decía que le iba a dar más dinero. Cuando las personas venían a reclamarle el dinero, que eran amigas y familiares de ella, directamente las asesinaba. Asesinó aparentemente a 3 mujeres, pero se supone que trató de asesinar a otras más. En este caso, la policía utilizó mucho la criminología, y no es por nada, pero verdaderamente no había muchos estudiosos en la policía en temas de criminología como actualmente hay. Ahora en todas las academias policiales argentinas, y más en aquellas que son de nivel nacional, se estudian los aspectos criminológicos que estamos observando. ¿Cuál era el aspecto criminológico? ¿Por qué cometía estos delitos? Justamente porque ella les debía dinero. Entonces, cuando las personas les venían a reclamar el dinero, las asesinaba envenenándolas. ¿Por qué se dieron cuenta los policías de que ella era quien realizaba? Porque murieron 3 mujeres en muy poco tiempo de la misma forma, y verdaderamente tenían una relación de amistad o de familia con Gilla Murano. Vivía en un paquete, digamos, en un paquete, le decimos en la Argentina, en un nivel económico alto, un paquete barrio de la capital federal de la República Argentina. ¿Cuáles fueron los aspectos criminalísticos? Bueno, fueron muy importantes porque buscaron material, hicieron allanamiento a la casa, buscaron a ver los tipos de venenos que podría haber utilizado, a ver si había restos de estas masitas, porque la última mujer ya se dieron cuenta al otro día de que había sucedido el hecho, y verdaderamente la medicina legal trabajó muy bien. ¿Por qué? Porque se determinó que tenía un grado de veneno muy grande y muy concentrado la última persona que había muerto, y se obtuvo una orden judicial para inhumar a 2 cadáveres, y también se determinó que había un grado de veneno igual en estas mujeres que habían fallecido aproximadamente un mes atrás. O sea que aquí trabajó muy bien. Esto fue en 1979, hace ya varios años. Trabajó muy bien la criminología, la criminalística y la medicina legal. Pero este caso específico trabajó muy bien el área, digamos, criminológica de los policías de aquella época, que más que nada no eran estudiosos teóricos, sino que realmente era lo que leían en los libros que les iban llegando sobre criminología. Esta es Gilla Murano,
ahí yo cuando les pase el material, ahí hay verdaderamente la historia de ella. Y si ella se jactaba de tener una inteligencia muy grande y iba a los programas de televisión y explicaba si alguien quería tomar algún té con ella, porque estuvo varios años como en una libertad condicional y después fue recién condenada a la cárcel. Este caso, lo voy a decir ya muy breve, este caso ya es un caso más actual, el caso de Ángeles Rawson, también un caso muy conocido aquí en la República Argentina, una jovencita de 16 años que fue encontrada muerta por casualidad. ¿Por qué? A ella lo mata el, digamos, el encargado del departamento de donde vivía y el encargado la mata porque quiere acceder sexualmente con esta joven y lo mete, como vemos en las películas, en una bolsa y lo tira a la basura. Y obviamente casi fue un homicidio perfecto, pero en una cinta transportadora, que no toda la basura iba a esta cinta transportadora, donde se van sacando los plásticos, el aluminio, metales, fue encontrado el cuerpo. Bien, este cuerpo habló. ¿Y cómo habló? ¿Por qué? Porque en las uñas de la joven de 16 años, se encontró material genético, o sea, piel. Entonces se hizo un trabajo muy importante entre la criminalística y la medicina legal. ¿Para qué? Para que ese ADN que se podía encontrar debajo de las uñas fuera muy bien conservado. Teníamos el ADN, teníamos el material, pero no sabíamos de quién, o sea que con eso solo no sirve. Bueno, ¿qué se empezó a trabajar? Se empezó a trabajar mucho en las cámaras de televisión cercanas a donde esta joven vivía, y ahí se determinó que ella había ingresado después de venir de gimnasia, de actividad física de su escuela secundaria y nunca había salido de la casa, motivo del cual se empezó a pensar en el ámbito familiar. Y el primer sospechoso, y que salió en toda la televisión detenido, por eso hay que tener mucho cuidado con las versiones periodísticas, salió como que el padrastro, porque vivía con la madre, con hermanastros y con el padrastro era el autor del hecho. Para la televisión, para los medios periodísticos, durante una semana el padrastro fue el autor del hecho, pero no había ninguna prueba. Entonces se empezó a trabajar, los policías empezaron a trabajar hasta que llevaron a declarar al encargado del hotel. Y el encargado del hotel aparentemente había tenido conocimiento con un policía y se había quemado unos arañazos que le habían quedado en el cuerpo. Entonces, cuando mostró estos arañazos, los policías identificaron justamente que se trataban de arañazos y que él había querido, digamos, como quemarlos para decir que la policía lo había picaneado, le había colocado electricidad para que declarara. Se llevó obviamente entraron a trabajar los médicos forenses, trabajaron los laboratorios y se determinó que esa ADN que se había encontrado en las uñas de la joven de 16 años pertenecía al cuerpo de este señor que vamos a ver ahora ahí a la derecha, que es el señor José Luis Mangieri, quien reconoció el hecho y recibió la cadena perpetua en la Argentina y actualmente está preso hace más de 15 años y va a salir en libertad aproximadamente a los 80 años si es que todavía vive en la cárcel. Bien, para concluir, este proceso de investigación criminal tiene que ser interdisciplinario. Tiene que trabajar la criminología, tiene que trabajar la criminalística, tiene que trabajar la medicina legal. Si todos trabajan en conjunto, existen mayores probabilidades de llegar a la verdad. Es cierto que en muchos casos nunca se resuelven, pero tenemos más probabilidades si somos profesionales de llegar a la verdad. Escuchemos a todos los que trabajan. Muchas veces no descartemos la hipótesis por más inverosímil que sea. Todas las hipótesis deben ser investigadas. Todas las pruebas deben ser analizadas. Y obviamente dentro del protocolo legal. Porque imagínense
en el último caso, si ese material genético que se encontró bajo de las uñas, que obviamente era muy poquito, ¿cierto? Muy poco, porque abajo de las uñas, más allá que pueden haber tenido uñas grandes según las uñas de la mujer, de la joven, si ese material genético no hubiese llevado el protocolo de custodia de la prueba, seguramente se hubiese echado a perder y nunca se hubiese descubierto este hecho. Por eso es importante que trabaje la criminología, la criminalística y la medicina legal para encontrar la verdad. Bien, esto es lo que yo le quería exponer. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Yes. No sé si alguien quiere hacer la pregunta, si puede abrir el micrófono o si quiere hacerlo por el chat. No sé si alguien está preguntando, yo no lo escucho, no sé si alguien ha abierto el micrófono. Bueno, si no hay ninguna pregunta, quiero cerrar, digamos, con esta conclusión. Eh, Como viejo policía ya retirado y como académico, escuchen, escuchen a todos los que hacen aportes en una investigación criminal. Es muy preocupante a veces cuando los jefes policiales no escuchan a los policías jóvenes, como les decía. La escena del crimen nos habla. Quizás un graffiti que alguien colocó a media cuadra o enfrente de la escena del crimen, para mí, tengo 60 años, no diga nada. Pero quizás para un joven significa mucho. Por eso yo en mi equipo académico de la Universidad de Aconcagua, en la carrera de Seguridad Ciudadana, estamos capacitando e incorporando gente joven, porque los jóvenes también comprenden la tecnología, comprenden los mensajes de los jóvenes y muchas veces para los ojos de personas a veces que tenemos cierta edad, no comprendemos los mensajes de los jóvenes. Por eso, escuchen a todos y trabajen en equipo. A la familia que han matado a una persona de un hecho grave o de un robo, porque no hablemos siempre hablamos de homicidio, hablemos de un robo importante, un robo de documentación o un robo de dinero. No le importa, no le importa si lo descubrió el criminalístico de la policía científica, el de la comisaría, el médico forense, no. Lo que le importa es descubrir para no solamente hallar la verdad, sino que recuperar los bienes o recuperar a una persona, en el caso que haya sido, por ejemplo, un rapto o un secuestro de un menor o una trata de personas, o obviamente recuperar la información en el caso de una empresa. O sea, los delitos pueden ser múltiples, pero lo que nosotros tenemos que ser es profesionales, trabajar en silencio, tener mucho cuidado con lo que hablamos con el periodismo. En este Ujú. último caso ya daban por hecho que era el padrastro de la chica y salió en todas las televisiones, imagínense todo el cisma que causó en esa familia y sin embargo había sido el portero del edificio. Bueno, esa es mi presentación. No sé si quieren que agreguemos algo más. Estimado doctor, justamente estamos leyendo las preguntas también que nos están haciendo a Bueno, través de redes sociales y también a través del chat académico. También recordar, bueno, están felicitando su ponencia, Lisset. También nos mencionan un poco de la criminología, cómo se ha venido discutiendo en los países sudamericanos.
que ha quedado también muy clara la exposición. Le mando muchos saludos también diferentes estudiantes que se encuentran a nivel del chat. Y a nivel de preguntas también nos mencionan en el tema de criminología y criminalística. Nos dicen sobre las técnicas especiales de investigación, como un avanzado a nivel de Argentina en el derecho en comparado. Por ejemplo, acá se tiene el tema del agente secreto. Allá en Argentina nos menciona cuál sería estas técnicas especiales de investigación, qué procesos de innovación se está en tema de teoría del delito implementando, que podría ser innovador también para la aplicación en el caso de Ecuador. Bueno, ahí, a ver, una de las cosas que puedo dejar en claro es que, o por ejemplo, en el caso de asesinos seriales, ¿por qué ha disminuido mucho la cantidad de asesinos seriales? Tiene que ver justamente con la perfección que ha habido en los últimos años en la investigación criminal, en los equipos de trabajo que hacen las policías nacionales o las policías provinciales, o cuando la policía provincial a veces no tiene la tecnología necesaria, trabaja, por ejemplo, en la Argentina, la Policía Federal o la Gendarmería, que tiene equipos, que tiene laboratorio, y seguramente en vuestro país pasará lo mismo. No es lo mismo una policía de tipo local a la tecnología y conocimientos que tiene. Entonces, la tecnología ha hecho un aporte muy grande y por eso muchos delincuentes no se animan a cometer algún tipo de delitos porque saben qué van a hacer. Y no pasa como solía pasar, especialmente entre los años 60 y hasta los años 80, donde había gran cantidad de asesinos seriales que no eran descubiertos. Actualmente son descubiertos muy fácilmente, no fácilmente, perdón, más fácilmente gracias a la tecnología. Y también, si bien yo no soy abogado, como usted decía, es muy importante la incorporación de figuras en los códigos penales y en los códigos procesales de, por ejemplo, arrepentimiento de personas que le puedan después en la fiscalía y en el juzgado con los abogados defensores disminuir la pena si hace un aporte a la investigación. Esto se está haciendo en la Argentina en algunos delitos, se está ampliando a muchos delitos más y tiene que ver no solamente porque siempre pensamos en el homicidio, pero por ejemplo, yo también que nosotros trabajamos actualmente capacitando en ciberdelitos y demás. Quizás el robo de información a una empresa no mata a nadie, pero puede hacer perder la economía de una empresa. Entonces es muy importante que quizás un ingeniero en informática que estaba cometiendo un delito, se le disminuya una pena si aporta verdaderamente cómo se llegó a la información o algo así. No nos centremos nada más que en los homicidios. Hay un montón de delitos actualmente que tienen que ver con la investigación criminal y uno tiene a veces la mente nada más. Pero la legislación tiene que ir acorde. Siempre la legislación generalmente va un paso atrás, varios años atrás. Por eso tiene que haber modificaciones, actualizaciones. Y también es importante que la policía, esto no lo dije, todos aquellos que son policías, todos aquellos que son jefes policiales, capacitar a los policías de menor nivel o nivel raso, no sé cómo se dirá en vuestros países. ¿Por qué? Porque ante un hecho grave, el policía de comisaría como yo, somos los primeros, o el policía de patrulla que anda caminando en la calle o que anda en un móvil policial, son los primeros que llegan. Y si invaden la zona del crimen, si no aprenden a un testigo, si no colocan alguna cinta de peligro o algo para que no se pierdan las pruebas, sacar a los curiosos, comunicar a la policía, a los superiores. Ese policía es fundamental, porque siempre capacitamos a la gente de la policía científica o a los grados de oficiales altos. No, debemos capacitar a los grados más bajos en estos temas, en cuidar la escena del crimen, en cómo encintar y que tienen que también tener los medios. Si yo ando en una patrulla, como mínimo, patrulla le decimos al móvil policial, como mínimo tengo que llevar conos para evitar que alguien ingrese si hay un homicidio culposo o si hay un homicidio cinta de peligro para que nadie entre, que no entre la prensa, hasta que llegue la policía científica, hasta que llegue la autoridad judicial. Fundamental capacitar a los policías de menor rango. No sé si hay alguna otra pregunta o que me quiera leer. Justamente, gracias, estimado doctor, por la respuesta. Estamos viendo también en el chat académico, nos pregunta Maritza Campoverde respecto a la cadena de custodia, al tratamiento de la cadena de custodia y justamente al tema de capacitación, al tema policial para el tratamiento de aquella cadena de custodia. Sabemos que, por ejemplo, el primer elemento
en el tema del delito es con el policía, ¿no? Quien va a llenar un parte policial en el caso de Ecuador. En este aspecto, en el tema de capacitación, en el tema de protección de la cadena de custodia, ¿cuál es digamos, en la parte comparada en Argentina, cuál es el tratamiento a la misma? Bien, como les decía, la legislación de fondo, el Código Penal es uno solo, y los códigos de procedimiento según cada una de las provincias. La Argentina tiene 24 provincias entre estados y provincia y ciudad autónoma, o sea que cada una de estas tiene un código de procedimientos diferente. Son muy similares. Lo importante es que la cadena de custodia, ya sea para elementos biológicos, como era esto que quedó abajo de las uñas de Ángeles Rawson, o para temas informáticos, o para lo que sea. Para cada cadena de custodia tiene que haber un protocolo. Y yo les voy a dar un caso práctico de un caso que me pasó a mí, muy, muy breve. Habían, habían acuchillado en un parque abierto, yo era un jefe departamental acá en Mendoza, comisario inspector, y voy al lugar del hecho porque me entero por la frecuencia radial, llego al lugar del hecho, estaba la persona herida, todavía no había llegado la ambulancia. Y el policía que había llegado al lugar no solamente no había circunscripto la zona del delito ni más, sino que agarró con sus propias manos el cuchillo con el cual habían acuchillado a la persona y el vaso, habían estado aparentemente tomando unas copas, el vaso. O sea que, fíjense, este policía tenía conocimiento cero porque estaba colocando sus huellas dactilares sobre las huellas dactilares probables de la persona que íbamos a tratar de aprender. Por eso, la cadena de custodia es muy importante, tiene que haber protocolos. Eso lo trabaja en la provincia de Mendoza la policía científica que ha logrado un nivel de capacitación y de laboratorios móviles y demás, pero también tenemos que inculcar los procedimientos básicos y mínimos a los policías de calle, que son generalmente los primeros en llegar al hecho. Muchas veces la policía científica tarda 1 hora, 2 horas, no porque no quiera llegar, porque está tan atareada con algunas tareas, salvo que sea un caso de relevancia muy grande, y durante ese periodo tiene que ver quién custodie, digamos, que nadie toque, que nadie invada, que todo lo que todos nosotros sabemos en lo que se circunscribe a, digamos, el custodio de un evento determinado o un hecho de gravedad. Muy bien, gracias, estimado doctor. Muy clara la respuesta también. Bueno, tenemos también algunas preguntas adicionales. Bueno, ya nos había hablado un poquito del tema de la cadena de custodia, pero dice, ¿qué le hace falta? En este caso, Jenner Álvarez nos dice, ¿qué le hace falta a la policía, hablando de los países en cuestión suramericana, para que sea más óptima, ¿no? Más allá del tema, yo creería importantísimo, del tema de capacitación, ¿qué más podría hacerse en el tema de la capacitación a nuestra policía? Bien, los policías tienen que ser profesionales. ¿Y qué es ser un profesional? Justamente esta es la pregunta. Un profesional es ser lo que la sociedad necesita según la función que nosotros cumplamos. Si yo voy al hospital, llevo a mi esposa que está por tener familia, no es mi caso, ¿cierto? Por mi edad, pero llevo a mi esposa a tener familia y quiero que el obstetra sea un profesional. Bueno, yo necesito que el policía sea un profesional. Y ser un profesional tiene que ver con la elección, ¿cierto? Tiene que ser una persona que pase todo un proceso. Recuerden que el policía va a llevar un arma las 24 horas. ¿Por qué? Porque va a estar en su casa y va a estar con el arma. Llevar un arma no es poca cosa, pero tiene que ser un profesional, tiene que estar verdaderamente capacitado. Y esta capacitación tiene que ser desde cero, desde los institutos monitores. O sea, ahí es donde se hace la selección de los efectivos policiales, del perfil psicológico, y tiene que estar también muy bien remunerada. Porque si nosotros queremos un policía profesional, tenemos que darle, digamos, el sueldo de un policía profesional, no un policía que esté pensando en el servicio extraordinario. Servicio extraordinario le decimos en la provincia de Mendoza a los servicios extras que pueden legalmente realizar los policías, por ejemplo, en los bancos, en los estadios de fútbol, en custodia de valores. No, el policía tiene que estar pensando en su trabajo,
tiene que tener su descanso, tiene que tener su capacitación y también para ascender de grado a grado tiene que tener cursos de nivelación, de capacitación y verdaderamente tienen que alcanzar los grados superiores aquellos que no solamente tengan, como decimos, una foja de servicio impecable, sino que estén capacitados. Actualmente el policía tiene que estar compenetrado, capacitado, bien pago y recién ahí tenemos la probabilidad de que todo funcione mejor. Perfecto. Muy amable, estimado doctor. Em, Nos hacen también algunas también comentarios, ¿no? Adicionales. Jenny nos comenta todos estos procesos, en algunos casos también se vuelven muy políticos, afectan a los intereses económicos de ellos y la misma fiscalía puede prestarse o no a aquello. Hay un caso donde el teléfono de la víctima, los familiares no lo quisieron dar porque se iba a dañar la reputación de este político, en este caso, ¿qué es lo que se está haciendo mal? En este caso, en el debate justamente de la mediatización de la judicialización, inclusive de aquellos casos vinculados con el tema política, o cuál es la percepción que usted puede dotar al respecto? Bueno, obviamente que nunca hay que invadir el secreto de sumario. Secreto de sumario le decimos nosotros en Mendoza, obviamente, a la actividad judicial. Lo que está escrito, las pruebas, eso lo maneja el Poder Judicial. Normalmente en un principio lo puede manejar la policía, pero en un hecho grave lo maneja el Poder Judicial. Pero obviamente hay información que todos saben, porque el sumario ahora puede llegar a ser físico, o sea, físico en papel, pero también tenemos los sumarios que no están digitalizados, tenemos las pruebas y demás. Y obviamente que es necesario hacer algunas declaraciones. Bueno, estas declaraciones no tienen que afectar el sumario, las tendrán que dar las autoridades judiciales, generalmente no quieren hablar, y tendrá que haber una oficina de prensa de la policía o del Ministerio de Seguridad o como sea el sistema, que sean personas, policías, pero que estén, digamos, generalmente capacitados para dar la información precisa necesaria sin afectar el secreto de sumario. Para esto tienen que tener conocimientos de seguridad, pero también tienen que conocer, por ejemplo, en Mendoza hay universidades donde se estudia periodismo y muchos de los policías que dan los partes policiales, como así se les llama, son periodistas, pero también son policías. Entonces, es muy común actualmente prender la televisión y enterarse de pruebas que están dentro del sumario. ¿Por qué? Porque la información se vende y esto también es una realidad. ¿Cómo puede ser que los periodistas a veces se enteran antes que los propios policías de algunos elementos de prueba? Bueno, porque la información también se vende. Por eso es importante que el policía esté bien pago, sea un profesional y que no tenga que estar recurriendo a estas cuestiones de vender la información. Porque esto también, yo soy profesor de ética y esto tiene que ver también con la ética y la deontología profesional. Entonces, si un policía vende información que afecta a la investigación y bueno, tendrá que ser penalizado por asuntos internos o el sistema de investigación interno de la policía, porque esto obviamente no debe suceder. Pero también, ¿qué sucede? Especialmente con aquellos niveles bajos, donde llega un periodista, le pone el micrófono en el lugar del hecho y el policía tiene su, como le decimos nosotros, sus 5 minutos empieza a contar todo y después se da cuenta, quizás al otro día o cuando los superiores le llaman la atención, de los problemas legales en que se ha metido. ¿Todo por qué? Porque también los periodistas muchas veces buscan esto porque buscan la información. Entonces, hay que capacitar a todos los policías y saber quién brinda la información a los medios periodísticos. Perfecto, muy amable, estimado doctor. También nos hacen preguntas a través de la red social de Facebook. Nos menciona sobre las etapas, ¿no? Que se tienen sobre el tema del proceso penal, tal vez en Argentina, ¿no? En el tema de Ecuador, nosotros estamos teniendo una etapa de investigación previa, luego pasamos a una instrucción fiscal, a una etapa también posterior y la etapa de juicio, ¿no? Pero en estas etapas hay algo interesante, ¿no? En la etapa de investigación previa. En la investigación previa
tienen, en nuestro caso, pues una etapa en donde se recolectan ciertos indicios que hace Fiscalía. En el caso de Argentina, en esta investigación previa, acá, por ejemplo, se tiene el tema de los actos urgentes, es decir, de la intercepción de llamadas, em, se puede también hacer el tema de los allanamientos, etcétera, etcétera. En el caso de Argentina, esta investigación previa, ¿cómo funciona a nivel de la policía y coordinación con la fiscalía? Bueno, como yo le decía, cada provincia tiene un código de procedimientos diferente, más allá que son similares. En algunos códigos de procedimiento está todavía la figura del juez, el juez de instrucción que es quien investiga y hace también el trabajo de fiscal. Y en algunos códigos de procedimientos más modernos está la fiscalía, que es la que investiga, y el juez lo único que hace es ver sobre el procedimiento que sea dentro de la legalidad. O sea, por ejemplo, si el fiscal necesita un allanamiento, tiene que pedirle permiso o autorización al juez. En el viejo sistema, el juez era el que daba la orden de allanamiento. Bueno, ¿en qué se ha avanzado, por ejemplo, en la provincia de Mendoza? Las comisarías, antes, por ejemplo, en mi caso, cuando era oficial de servicio, recibíamos la denuncia, ¿cierto? O hacíamos el procedimiento y después comunicábamos al juez. Si el hecho era muy grave, le comunicábamos a cualquier hora y si el hecho no era grave, le comunicábamos a la mañana siguiente. Bueno, actualmente directamente en las comisarías están las unidades fiscales, o sea que el que toma las denuncias o los procedimientos son directamente los ayudantes fiscales. ¿Esto qué hace? Agiliza mucho porque no es necesario después llamar al policía para que ratifique, sino que directamente ya queda asentado en ese procedimiento y en los hechos de envergadura van los ayudantes fiscales que vendrían a ser como ayudantes justamente de la fiscalía, que son abogados, y si el hecho es de relevancia, puede ir directamente al fiscal y el fiscal en el lugar del hecho obviamente le da mucho más celeridad. Siempre la policía, recordemos que es un auxiliar de la justicia. ¿Hace procedimientos, hace acciones? Sí, porque tiene que hacerlo. Por ejemplo, yo llego a una escena de un crimen y veo a una persona que es sospechosa y tengo el poder como policía de aprenderlo durante 12 horas. Durante esas 12 horas, si yo quiero que esté 12 horas y un minuto, ya le tengo que dar conocimiento a la justicia. No puedo mantener a una persona aprendida más de 12 horas. Bueno, esta inmediatez, esta participación desde cero de la Fiscalía, de la Justicia, no solamente que le da celeridad, sino provoca que haya menos errores en el procedimiento. Perfecto. Y bien, para ir cerrando también y concluyendo con algunas también reflexiones al respecto de toda la ponencia y lo largo de la criminología criminalística, sería importante que usted en el tema de esta reflexión con la vinculación directa de los abogados. Aquí la mayor parte que nos están escuchando, pues están cursando también la carrera de derecho, algunos ya son profesionales, pero tiene ese vínculo directo, ¿no? Porque el abogado también se encuentra muchas de las veces de frente también con la etapa que hace el policía. ¿Cuáles serían aquellas recomendaciones en ese vínculo de relacionamiento entre la policía, entre los abogados? Para tratar de que la teoría del caso, en este caso en específico que se pueda plantear, pues sea la más razonable para encontrar aquellos elementos de convicción que nos lleven a la verdad. Bueno, los abogados, yo he tenido en mi carrera policial y en mi carrera actualmente catedrático, trabajamos con abogados. Los abogados tienen que seguir un código deontológico y en Mendoza tenemos un colegio de abogados y si el abogado no realiza lo que corresponda o salta pasos de estos códigos deontológicos, pueden ser sancionados no solamente penalmente, sino por el Colegio de Abogados, suspendiéndole la matrícula. ¿A qué me refiero? A que el abogado tiene que hacer su trabajo también cristalino, tiene que hacer dentro de lo legal. ¿Por qué? Porque existen casos, no todos, por supuesto, existen casos de abogados que trabajan maliciosamente con la policía, con los malos policías, porque
buenos y malos hay en todos los ámbitos, pero generalmente la mayoría son buenos en todas las profesiones. ¿Qué es lo importante de los abogados con los temas policiales? Los abogados en la en la provincia de Mendoza, mejor dicho, eh, tienen acceso al expediente judicial una vez que se levanta el secreto de sumario. O sea que el abogado debe concurrir en Mendoza al juzgado, no a la comisaría. En la comisaría no se le puede eh, hacer ver ningún tipo de actuación ni ningún tipo del proceso judicial. Eso lo ve el abogado una vez que el expediente está en la justicia y siempre y cuando la justicia levante lo que se llama el secreto del sumario. Hasta que no se levante el secreto del sumario, que tiene plazos legales establecidos y los cuales el juez que interviene puede postergar esos plazos hasta determinado tiempo, el abogado no tiene acceso al expediente. Pero es muy importante y una recomendación para los abogados que aprendan temas de criminalística, que aprendan temas de criminología. Porque obviamente tienen conocimientos legales, pero actualmente tienen que tener estos conocimientos criminalísticos y de criminología, y no conocimientos simples o básicos. Tienen que estar imbuidos. Mi carrera, que es la maestría en criminología, es estudiado por abogados, por fiscales, por jueces. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque si no, no van a saber reconocer algunas pruebas o no van a saber interconectar las pruebas. Por ejemplo, en, hablemos de un accidente automovilístico, un homicidio culposo con muerto, ¿cierto? Donde se determina que hay una persona que ha fallecido. Bueno, el abogado tendrá que trabajar con el perito en criminología, con accidentología vial, porque podrán determinar la velocidad según el impacto, según la inercia, algo así. O sea, también son cuestiones interdisciplinarias. El abogado que quiera trabajar en derecho penal, ¿cierto? No en derecho civil o no en derecho de familia, pero el abogado que quiera trabajar en derecho penal tiene que saber mucho de criminología y específicamente saber mucho también de criminalística o trabajar en un equipo de abogados donde también tengan un criminólogo, como sucede, o donde también tengan un perito en criminalística o un perito en balística, según a lo que se dedica el bufete de abogados. Perfecto, muchas gracias, estimado doctor. Em, Nos están justamente también levantando la mano Juan Banchón por una participación. Estimado Juan, tiene la palabra. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, saludos desde la ciudad de Guayaquil. Estamos justo en las fiestas de fundación. Es un gusto poder tener a una persona de Argentina, de Mendoza, aquí con nosotros. Solamente como para reafirmar, y esto ya es una duda muy personal, en base a su experiencia, ¿qué recomendaría usted básicamente? Por ejemplo, yo estoy a un semestre ya de graduarme de la universidad de estudiante de Derecho y estoy pensando hacer una maestría. Tengo dos opciones, hacer una maestría penal o hacer una maestría en criminología, que justamente recién acaba de abrirse en una universidad acá en Guayaquil. Eh, ¿Cuál sería su punto de vista, su perspectiva? ¿Criminología o penal? Bueno, esto va a depender mucho, me parece, de lo que usted quiera hacer una vez que sea abogado. El abogado, o estimo que en su país, muy parecido a la Argentina, es muy amplio, porque es como si uno va al médico. Sí, voy al médico, pero no, voy al urólogo, voy al cardiólogo, voy al homeópata, o sea, según la especialidad de cada médico. Médicos clínicos en general, pero después hay especialidades que se estudian. Bueno, eso tiene que ver también en la abogacía. No hay tantas especialidades, me parece, como la medicina, pero sí hay muchas especialidades. Por ejemplo, aquí en Mendoza hay abogados que trabajan lo civil nomás, se dedican a temas civiles, a repartir bienes, a temas de familia. Hay abogados que se dedican a accidentes de tránsito y trabajan nada más que con accidentes de tránsito, que verdaderamente ustedes saben, y en su ciudad seguramente le pasa lo mismo, hay muchos accidentes de tránsito, trabajan mucho con las compañías y hay abogados que se dedican a los temas penales. Generalmente hay muy pocos abogados que se dedican a los temas penales. ¿Por qué? Porque a veces no es tan redituable
defender a personas que están imputadas por un delito. Pero actualmente hay muchos abogados que se están dedicando a varias cosas, por ejemplo, a temas de delitos informáticos o a temas que tienen que ver, como les decía, con estas investigaciones. O sea, cada vez se está ampliando. Yo no le puedo decir qué va a estudiar usted, pero tiene que ver mucho con lo que usted piensa hacer o con lo que le guste, y esto, con lo que le guste, también tiene que estar balanceado con los temas económicos que más dinero dejan desde su profesión. No todo es el dinero en la vida, pero también es importante saber dentro de la abogacía a qué realmente usted se va a dedicar. No es lo mismo ser un abogado de una gran ciudad que ser abogado de una ciudad pequeña. Quizás de una ciudad pequeña no va a tener mucho trabajo en algunas especialidades, quizás en una ciudad grande va a tener obviamente trabajo en muchas especialidades. Perfecto, muy amable, estimado doctor. En realidad ha sido muy grato en realidad tenerle aquí, tenerle también compartiendo con nuestros estudiantes y bueno, también incentivarles a todos a que sigan capacitándose. Justamente estas materias de criminología, criminalística son nuevas, nos dicen justamente en el chat también que están siguiendo criminológico y sociológico en proceso, ciencias forenses, sociología vinculado con aquello, ¿no? Y hay una rama y una gama bastante amplia a nivel académico y a nivel de debate que estamos incentivando a través de Leader Care Academy. Y bueno, agradecerles también por su presencia, agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy. Recordemos que estamos a un pasito ya del módulo 4 y bueno, fantástica intervención de parte de su estimado Magíster Marcelo. Esperamos tenerlo pronto, esperamos poder hacer nuevas alianzas también con la universidad que usted dirige en el tema de seguridad ciudadana que tanto le hace falta al debate a nivel de Sudamérica, pero también a nuestro país, ¿no? Y en ese enlace, pues esperamos tenerlo muy pronto y agradecerle también por su ponencia y por darse el tiempo de estar con nuestros estudiantes. Bueno, nada más que para concluir. Todas las acciones policiales y judiciales tienen tres pilares: legalidad, gradualidad y razonabilidad. ¿Cuál es la más fácil? Lo legal, porque está escrito. Lo gradual y razonable es lo difícil. Pero siempre que nosotros hagamos nuestras tareas legales, graduales y razonables, normalmente no vamos a tener problemas. Sinceramente ha sido un gusto y quedo a vuestra disposición para siempre. Gracias, doctor. Gracias a todos Gracias por a usted. conectarse. Igual el link de asistencia está en el chat académico. Muy amable a todos.